reconocimiento y aceptación de los miedos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Desarrollo Humano Global, a este interesantísimo episodio que comenzamos acerca del tema del miedo. Antes de entrar en materia, te invito a que desde la plataforma que nos escuches, nos regales un like, te suscribas y nos sigas. Y si en algún momento quieres hacer algún comentario, pues por supuesto que el foro está abierto ahí en la opción que te da de poder escribir alguno. La autoidentificación de miedos como el primer paso. El acto de nombrar y observar nuestros miedos es un acto de valentía y autoconciencia. Esto en verdad, amigos, es una tarea cotidiana para todos nosotros, puesto que en las acciones naturales, las más sencillas y las más mínimas, aparecen determinadas conductas en nosotros que reflejan algún temorcito. Es más, con algo básico. Cuando das tu primer paso a levantarte en las mañanas, ¿con qué pie lo haces? ¿Con el derecho o el izquierdo? ¿Qué creencia hay detrás de esa acción? Y por lo tanto, ¿qué temor puede surgir si lo haces con el pie que decides no utilizar? Como cuando entran los futbolistas a la cancha, ya ven cómo hacen una serie de signos para ingresar, 3 saltitos, el pie derecho, el santiguarse. Bueno, ¿tú qué haces? ¿Y cuál es el origen de esa práctica? Empecemos con una pregunta para hacer el ejercicio de introspección. ¿A qué le tienes miedo? La autoidentificación comienza con una pregunta honesta y desapasionada. La introspección busca ir más allá de los miedos superficiales para que encontremos la raíz. Vamos a poner un ejemplo de vida ordinaria. Cuando una persona se siente constantemente estresada por su trabajo y piensa, le tengo miedo a mi jefe, o prefiero no verlo, o cuando me llama me pongo tenso, ¿a qué se debe eso? Si haces una introspección más profunda, descubre que el verdadero miedo no es el jefe en sí mismo, sino el miedo al fracaso profesional o el miedo al rechazo de su valía. ¿Cuántas veces evitamos ver a alguien? Y como ejemplo, pues estamos hablando de la figura de un jefe, de mi coordinador, de mi director, de mi gerente, del CEO. Vaya, tú sabes en qué nivel estás en el trabajo que realices. Y si tú eres el dueño de tu empresa, bueno, cuando te toca ir a dar cuentas a los servicios públicos, cuando te habla un notario para firmas determinadas, cuando te llega una notificación determinada de alguna instancia gubernamental o de pagos de derechos, no sé, tú sabes exactamente a qué me refiero. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, va precisamente a un asunto que la logoterapia logra descifrar y enfatizar, de que la autorrealización no es el objetivo primario, sino el efecto secundario de la trascendencia de uno mismo y la búsqueda de significado. Confrontar nuestros miedos es un paso crucial hacia esa trascendencia. Esto último que acabo de mencionar, ¿a qué se refiere? Creo que todos en algún momento nos gusta sabernos escuchados y entendidos y que lo que yo haya hecho o dicho permanezca. Es algo que todos deseamos.
Si eres empleado o eres empleador, usualmente quieres que lo que has dicho prevalezca. Y digamos que es un sentimiento auténtico, muy normal, ¿sí? Pero, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay detrás de este tipo de actitudes o situaciones en las que nos encontramos? Vamos a ayudarnos con una categorización de miedos. Son 4. Voy a decir cuál es esa categoría, una sencilla descripción y un ejemplo para que no nos perdamos. Categoría 1. Miedo al fracaso. Esto es un temor a no cumplir con las expectativas propias o ajenas. Ejemplo, evitar postularse a un ascenso o no iniciar un proyecto personal por el temor a equivocarse o a la crítica. Esto es muy interesante y podríamos poder filtrar muchos de nuestros actos y decisiones si están permeadas por este miedo al fracaso. Categoría 2. Miedo al rechazo o abandono. Esto es un temor a no ser aceptado, a la soledad o a la ruptura de vínculos. Pongo un ejemplo. Mantenerse en una relación insatisfactoria o no expresar la propia opinión por miedo a ofender y ser excluido. Este miedo al rechazo o al abandono, créanme que si tú haces un repaso de cómo eres y cómo vives y cómo has creado y construido tu personalidad, mucho de las cosas se basan en esto. Quien tiene la personalidad que buenamente sea, el jocoso o cómico, el buleador. ¿Cuántas personas de repente por ser agradables o por manejar una personalidad manifiestan chistes a cada rato, mensajes de doble sentido, se ríen de todo, levantan la voz, se quieren mostrar así de que aquí estoy? Claro que tenemos el otro extremo. No digo nada porque resulta de que no vaya a ser que les caiga mal o que me dejen solo. ¿Cuántas veces este miedo también afecta a las parejas? Parejas que en algún momento incluso citan esta famosa expresión de que pues es mi cruz o es la cruz que me tocó cargar. ¿Cuál es el fondo de esa expresión? Seguro, si tú no lo has dicho, lo has escuchado de tus abuelos, de tus papás, de gente cercana a ti, expresiones que también las encontramos en muchos lugares de gente que tiene este temor, no solamente porque se lo dijeron y le comentaron que la vida tenía que ser así con sus dolencias, sino en ocasiones a no me quiero quedar solo. Bueno, nos podemos extender mucho con esto y vamos avanzando. Categoría número 3. Miedo a la pérdida de control. Créanme que este miedo es tremendo y hoy en día cada vez tiene un mayor efecto. ¿A qué me refiero? Al temor a la incertidumbre, al caos o a no poder influir en los resultados. Voy a poner un ejemplo. La obsesión por la planificación o también la microgestión en el trabajo o la ansiedad ante situaciones impredecibles como un viaje sin itinerario. Explico un poco. Hoy, más que nunca, está en el ambiente ese deseo de poder. El clásico de que a donde yo llego se hace lo que quiero. Expresiones que a veces agarramos como trampolín para mantenerme en el que se haga mi voluntad. Por lo tanto, quiero controlar. Esto es un instinto humano
que también lo pervierte, lo desvía, y necesitamos captar o entender que lo requerimos regular. En episodios próximos, en otros temas, vamos a hablar acerca de esto del poder. No me quiero extender ahorita porque, insisto, no quiero desviar la atención de lo que estamos hablando acerca del miedo. Y la cuarta categoría es el miedo a lo desconocido, que vamos a entender esto como el temor a lo nuevo, o a los cambios, o a aquello que está fuera de nuestra experiencia. Por ejemplo, no querer cambiar de empleo, aunque el actual sea tóxico. O sea, me puede estar haciendo daño algo, pero aún así prefiero quedarme con lo que conozco que experimentar algo nuevo que puede representar algo muy positivo. ¿Por qué? Por el terror a lo que vendrá después. Entonces, como no tengo esa cualidad y ese sentido de riesgo, por lo tanto, mejor ahí le dejamos. Bien, vamos a hablar ahora de los miedos conscientes e inconscientes. Los miedos conscientes son aquellos que podemos nombrar, racionalizar y sobre los que podemos hablar. Inclusive los mencionamos mucho. Dos ejemplos simples: miedo a la altura o miedo a la serpiente. Fácil. Ahora, los miedos inconscientes son aquellos que dirigen nuestro comportamiento sin que seamos plenamente conscientes de su origen o existencia. Muchos de nuestros patrones de autosabotaje, procrastinación o evitación provienen precisamente de estos miedos que suelen ser muy profundos. Pongamos un ejemplo sencillito. Una persona que constantemente critica a los demás puede estar actuando impulsada por el miedo inconsciente a ser evaluada. Por lo tanto, está proyectando su propia inseguridad. Volvemos a lo que decía hace un momento acerca del control, de tener el poder. Sigamos. Manifestaciones del miedo en la vida cotidiana. De aquí vamos a entender una gama de posibilidades de cómo se manifiesta el miedo, y me gustaría que vayas identificando por dónde vas tú. Manifestaciones físicas son la activación del sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para la lucha o la huida. Nuestro cuerpo está provisto tan perfectamente de tantos recursos que uno de ellos es el estar alerta. Recordemos que el miedo despierta ese sentido de alerta y prevención. Por decir un ejemplo, antes de una presentación importante. Si eres estudiante, antes de presentar tu proyecto, tu examen de grado. Si ya estás en el mundo laboral, pues el día que vas a presentar también un proyecto, una propuesta determinada. ¿Y qué pasa? Que la persona experimenta taquicardia y sudoración excesiva, o demasiado movimiento en las manos, en las piernas, tartamudeas, en fin. Si esto se da de forma crónica, el miedo puede manifestarse en tensión muscular, y esa tensión es constante en los hombros, el cuello, la espalda, y bueno, revisa a ver cómo estás en eso. O problemas digestivos, el colon irritable o colitis, náuseas, diarrea, cólicos, y todo esto como resultado de un estrés prolongado. ¿Cómo estás tú en este tema? Pasemos a las manifestaciones emocionales. El miedo rara vez se presenta en un estado puro. Se mezcla o se disfraza de otras emociones. Por decir, la irritabilidad y la agresividad. A menudo, amigos, el miedo se enmascara como enojo o irritabilidad o coraje.
molestia, que es una forma de lucha. En ocasiones, cuando estás enojado, no es otra cosa más que una lucha interna que necesitas terminar, que necesitas ganar. ¿Y ganar cómo? Manteniéndote en un estado equilibrado. Voy a poner un ejemplo sencillo. Un papá o una mamá grita a sus hijos por un pequeño desorden. Y hablo de pequeño desorden porque tiró la harina a la mejor o porque dejó un objeto fuera de su lugar. No estoy hablando de que se cayeron las mesas o las sillas, se rompieron los platos, o sea, a eso me refiero. Y resulta que aparece la ira del papá o la mamá. Esto es una manifestación de su miedo a perder el control o su ansiedad ante el caos. Vamos a revisar un poquito cómo estás en este tema. Ahora, otra forma emocional, la tristeza y la ansiedad. La ansiedad, no olvidemos que es la sombra del miedo, es una alerta constante. Y la tristeza puede ser la respuesta al miedo crónico de la pérdida o la insatisfacción. Entonces, ¿cuántas veces o con qué regularidad te sientes triste o insatisfecho? ¿Cómo vas en ese sentido? Manifestaciones mentales. El miedo secuestra nuestros procesos cognitivos, limitando nuestra capacidad de razonamiento. Por decir, los pensamientos catastróficos. ¿Cuánta gente cuando recibe una llamada de teléfono de quien sea, principalmente si es de un familiar o de las personas con las que vive, lo primero que dice, algo pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién se enfermó? ¿Quién se cayó? ¿Alguien lo están llevando al hospital? O sea, nos vamos a pensamientos catastróficos. Y aguas con esto, porque a veces modifican nuestra conducta y distorsionan todo lo que estamos haciendo en el momento y afectamos a terceros. La otra forma de manifestación mental es la rumiación. ¿Qué es esto? Los pensamientos repetitivos, los pensamientos circulares o inútiles sobre el objeto del miedo. Y esto, amigos, nos drena la energía mental y totalmente dificulta la concentración. Si todos poseemos un determinado nivel del famoso TDAH, créanme que cuando tenemos esta situación de rumiar nuestros pensamientos, nuestras ideas y que no salimos de ello y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, vaya que nos distrae y perdemos el foco. Entonces, aguas con esto. Manifestaciones conductuales. El miedo impulsa comportamientos de escape o ataque. No estoy hablando de nada que no sepas y de nada que no conozcas de ti. Lo que estamos haciendo es que ubiques en dónde estás tú y cuáles son de todas estas manifestaciones las que más imperan en ti. Estas manifestaciones vamos a citar 3: la evitación, la procrastinación y el aislamiento. Evitar a las personas, a los lugares o tareas que disparan mi miedo porque no quiero ir a determinado lugar o no me quiero encontrar con determinada persona. Esa es una forma conductual del miedo. En el caso de la procrastinación, que es un término que se ha puesto muy de moda, sobre todo porque ahora tenemos tantos medios y monitores, por así decir, donde encontramos información que nos distrae, que nos rompe y que obviamente, pues, hace que no terminemos lo que empezamos. Esto es una forma de evitar el miedo al fracaso, ¿sí? Que no queremos fracasar, que no queremos tronar. O al esfuerzo que implica la tarea. Entonces, ¿qué hago? Como la tarea me es pesada, lo justifico haciendo otra cosa. Bueno,
Un ejemplo sencillo, postergar constantemente la llamada para pedir una cita médica, por el miedo a la enfermedad o por el hecho de, pues no quiero saber si a lo mejor tengo algo, ¿sí? Bueno, y el aislamiento, que es retirarse de la interacción social para protegerse de los riesgos emocionales. ¿Qué sucede en ocasiones? No quiero ir con determinada persona o grupo de la familia porque no me gusta su ambiente o porque una vez me dijeron algo y ya rompo con ellos. Aguas con eso. Puede ser que sea un temor que no has atendido. Bien, vayamos cerrando con algo muy interesante que tiene que ver con esta importancia de la aceptación. Que no solamente luche, sino que reconozca y comience un camino de transformación. La superación del miedo, amigos, no reside en su erradicación, sino en cambiar nuestra relación con él. Aceptar el miedo es un acto radical de humildad y realismo humano. Significa decir, sí, estoy experimentando miedo en este momento. Y eso está bien. La aceptación es el polo opuesto de la negación y la resistencia. Antropológicamente, nuestra vulnerabilidad es parte de nuestro ser humanos. ¿Ok? Ahora, la paradoja del miedo. Cuanto más lo resistimos, más persiste. Hace años conocí las teorías de una psicóloga y terapeuta muy buena por nombre Virginia Satir. Ella postuló que el crecimiento ocurre al aceptar y validar nuestra experiencia interna. Cuando luchamos contra el miedo, este se fortalece, ya que nuestra resistencia le otorga poder. Lo que resistimos persiste. Esto es la paradoja de la evitación experiencial, donde el intento de suprimir un pensamiento o emoción lo hace más vívido. Voy a poner un ejemplo. Un ataque de pánico se intensifica cuando la persona intenta desesperadamente controlar los síntomas. Taquicardia, falta de aire, incomodidad, mareo, no me hallo. Al resistir el miedo, este envía un mensaje a tu sistema límbico de que la situación es una amenaza real, amplificando la respuesta, por eso nos sentimos peor. En cambio, la aceptación permite que la curva emocional siga su curso natural. Por ende, los efectos de un ataque de pánico cortan el tiempo o digamos se acorta la duración del mismo y permite un estado de relajación cuando dices sí, tengo miedo, me está pasando esto, me siento encerrado, me siento falta de aire, en fin. Y esto también se los digo por experiencia personal. Sentir un ataque de ansiedad, de pánico, vaya que te hace sentir cosas muy feas y también te hace pensar cosas terribles, un poco en el sentido catastrófico que ya hemos mencionado, y que, digamos, se fortalece ese sentido de auxilio, de ayuda, por lo tanto, pídelo, ¿sí? Y obviamente comenzando con la aceptación de me está pasando. Y concluyamos con practicar la compasión hacia uno mismo. Desde una perspectiva humana, el crecimiento requiere una profunda compasión hacia la propia experiencia. Practicar la autocompasión, se los digo de verdad, implica tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo que está sufriendo. Te pongo un ejemplo rápido. En lugar de recriminarte, ¿qué tonto soy por tener miedo a esto? La autocompasión dice,
Es natural sentir miedo en esta situación. Esto es duro y me cuesta mucho, y merezco ser amable conmigo mismo mientras lo atravieso. ¿Se dan cuenta? En esto también radica el quererse un poco más, el atenderse un poco más. Esta práctica, que la promueven muchos autores, como Kristin Neff, por poner un ejemplo, nos permite suavizar el diálogo interno negativo, lo cual es vital, ya que el juicio hacia el miedo es a menudo más dañino que el miedo mismo. La aceptación es la puerta de entrada a la valentía, entendida no como la ausencia del miedo, sino como la acción a pesar de él. En esto, queridos amigos y amigas, radica eso que tanto a veces escuchamos y que incluso lo decimos o se lo hemos dicho a alguien, de enfrenta tus miedos. Estos son vehículos para comenzar a enfrentar nuestro miedo. Espero que este episodio te sirva mucho, te ayude a entender varios aspectos de tu persona, de tu sentir, de tu pensar, y que coadyuve a la construcción de una mejor persona en ti. Te agradezco, no olvides suscribirte, seguirnos y darnos un like, y nos escuchamos en nuestro próximo episodio.